¿Cómo están a todos? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días para quienes están viendo esto en línea, en grabación. Vamos a comenzar con el segundo curso, la segunda clase del primer módulo. Este tema es un poco extenso. Todo el tema inmobiliario es algo de un aprendizaje constante, un aprendizaje continuo. Y bueno, la realidad es que yo no soy una persona que hace cursos para vender cursos o que hace contenido como creador de contenido. Soy más un desarrollador inmobiliario que hace estos cursos para que ustedes puedan aprender y si quieren aprender y vender con nosotros, bueno, con mi equipo, puedan hacerlo, ¿no? Entonces, es básicamente para que todo asesor que entre a la inmobiliaria, que entre a mi equipo inmobiliario, pueda entrar ya con herramientas suficientes para directamente entrar en cancha y comenzar a vender, ¿no? La realidad es que, bueno, en lo personal no tuve un guía, un mentor, ni nada por el estilo. Yo básicamente tenía una necesidad de flujo y esta necesidad de flujo bueno, se da con una posibilidad de vender un desarrollo inmobiliario, ¿no? Un no propio, obviamente. Y bueno, entonces... El, la realidad es que como asesor inmobiliario, como asesor inmobiliario, aprender a ser asesor inmobiliario no es algo que requiera un título, no es algo que requiera experiencia, el aprender a hacerlo, ¿no? Requiere que tú te metas en el rubro y que poco a poco aprendas y apliques, ¿no? Acá tienen el conocimiento y aplicar básicamente es el día a día, ¿no? Entonces, de igual manera, algunas diapositivas las van a ver un poco simples, pero básicamente es por eso, porque yo la verdad no tengo mucho tiempo para hacer esto, pero me gusta compartirles todo lo que se pueda. Entonces, vamos a hablar, ya la anterior semana, hablamos de la mentalidad del inmobiliario, la mentalidad del asesor inmobiliario. Hoy vamos a hablar de los tipos de negocio inmobiliario. Ok, entras al sector inmobiliario, quieres aprender a vender, alquilar y demás. ¿qué, ¿Cuáles son las rutas o cuáles son las posibilidades que tú tienes para generar ingresos? Primero, los alquileres. Cuando tú comienzas en el sector inmobiliario, muchas personas piensan que deberían comenzar con la comisión más alta, vender esa casa de medio millón, cerrar un trato de 1 millón, o entran con esa idea que no está mal, ¿sí? Pero así como en el gimnasio no entras a levantar 100 kilos, la realidad es que en el sector inmobiliario puedes aprender con algo de un ticket más bajo que te cierre de una manera más rápida, que es un poco más fácil y menos complicado de realizar. Y también en temas legales, en temas eh, burocráticos o un montón de cosas no requiere mucho, ¿no? No requiere mucho conocimiento, principalmente marketing y ventas, pero para marketing y ventas lo requiere absolutamente todos. Pero cuando entras en el sector inmobiliario, mi recomendación es que te enfoques en dar alquileres. Dar alquileres implica ingresos rápidos, cierres rápidos, men- un ticket más bajo, alta rotación y es bueno para aprender. ¿Qué es lo que pasa cuando tú entras al sector inmobiliario y comienzas a vender esa casa de medio millón o ese proyecto de millón y demás?
la realidad es que hay pocas probabilidades de que se cierren. Entonces, ahora, eso no significa ser pesimista, ¿no? No significa que no vayamos a cerrar. Hay menos probabilidad de cierre, pero eh, como habíamos hablado del patrón del inmobiliario, tú vas aprendiendo, aprendiendo, escalando, escalando y creciendo y aprendiendo diferentes cosas y rompiendo patrones. Es más rápido romper el patrón en alquileres, ¿no? Entonces, obviamente, si eres un asesor inmobiliario independiente, lo que tienes que hacer para los alquileres es básicamente ir a tocar puertas a todos los edificios en una zona específica, hacerles un estudio de mercado y tocar puertas a cada uno, ¿no? Y al que sea dueño o propietario, mostrarle los números, los datos de su competencia y demás de manera gratuita y de esta manera poder lograr alguna consignación, si eres asesor independiente. Si eres asesor de una inmobiliaria y tienes bueno, y tienes una cartera más amplia de inmuebles, lo mejor es que comiences por esto, ¿no? Por los alquileres. Ahora, venta tradicional, venta de construcción son muy similares que sobre todo en venta de departamentos y venta de departamentos ya terminados, son clientes emocionales y es un proceso relativamente corto, ¿no? Hablando de la venta en específico, porque de igual manera, bueno, ya vamos a hablar más adelante de todo lo que necesitas saber legalmente, pero básicamente un departamento terminado eh, no te genera tanta desconfianza a ti como cliente, a tu cliente, mejor dicho. Porque vas al departamento, puedes ver los acabados, puedes ver el lugar, puedes ver que realmente, si es un cliente de inversión para renta corta, puedes ver si el cliente realmente va a poder ir ahí, si va a ser cómodo, si el check-in va a ser cómodo, si las áreas comunes son bonitas. O sea, ya puedes verlo y tomando en cuenta que pueda ser una zona buena o mala, ahí ya tú lo sabrás, para renta corta, por ejemplo, para inversión, el cliente puede ir a palparlo, ¿no? Obviamente es una rentabilidad más baja, pero es generalmente para clientes que tienen esta adversión a la pérdida, ¿no? Prefieren tener el dinero en un departamento que en el banco. Y un cliente bueno, más para vivienda, básicamente el cliente va a vivir en ese lugar, va a poder o va a buscar su comunidad, va a poder imaginar el lugar y, y es mucho más fácil que vender una preventa, vender una visión, ¿no? Un proceso más corto porque ya sea con una cuota inicial y trabajarlo con el banco o con un pago al contado que tenga todo el capital, el proceso es mucho más corto porque una cuota inicial es en esa semana y a los siguientes 2, 3 meses le aprueban la compra del banco, el dinero sale del banco y ese es el lapso, digamos, ¿no? Y ya el tema de notarías, a notaría, la compra, venta y demás, no es muy complicado, ¿no? De hecho, cualquier abogado puede armarte un tema similar. Ahora, si hablamos de la preventa, denme un segundito. Ahora sí, si hablamos de la preventa o la lista cero, bueno, primero tenemos que entender que una preventa y una lista cero son cosas muy diferentes, muy separadas. Una preventa, bueno, no muy separadas, van casi de la mano, pero son en un tiempo diferente y tienen diferentes beneficios. De esto vamos a hablar un poquito más amplio en, en un en una siguiente clase. Pero básicamente la preventa es un contrato entre partes donde
tú estás quedando en un acuerdo con el desarrollador de que te estoy dando un 20% de anticipo y el otro 80% cuando me lo entregues. Por eso es preventa, porque el proyecto está recién haciéndose, y con un visado de cláusulas abusivas. Y la diferencia con la lista cero es que básicamente el proyecto puede no estar aprobado, puede tener una visión de que en la calle tienes la normativa de acuerdo a ciertos parámetros y varias cosas diferentes, pero puede que el proyecto varíe algunos metros más adelante y demás. Entonces, esta es la lista cero, cuando básicamente, generalmente los desarrolladores en este punto van donde familiares, amigos cercanos, que tienen la confianza suficiente en ellos para realizar la compra, ¿no? Es mucho más complicado, obviamente, pero obviamente la rentabilidad también es más interesante, ¿no? Para ti como inmobiliario, vender este negocio igual es mucho más interesante y en preventa, mmm, más que simple, bueno, el ticket es más bajo, entonces las chances también son interesantes, pero la rentabilidad es un poco menor. La diferencia con la lista cero es que generalmente es al contado y la preventa generalmente es con cuotas iniciales. Pero hablando de ganancias, una versus otra, obviamente la venta tradicional suelen ser casas, departamentos ya terminados. Si son casas, obviamente la comisión va a ser mucho más interesante, pero me voy a lo que habíamos hablado al inicio de ver alquileres, ver temas de ventas rápidas, porque en estas dos ustedes van a tener básicamente una muy buena comisión, pero una menor probabilidad. Ahora, si ustedes saben y son conscientes de esto y saben que pueden tardar meses sin vender una sola casa, un departamento, porque sí, generalmente los inmobiliarios tienen picos altos, picos bajos, meses con muchas ventas, meses con pocas ventas o ninguna. Entonces, si pueden soportar la frustración de aprender mientras básicamente reciben varios nos, pues no hay ningún problema, ¿no? Eso ya dependerá de ustedes. Pero como siempre, el- lo que trato de mostrarles a ustedes es para que puedan tomar esa decisión y poder ver qué es lo que más les conviene, ¿no? Bueno, otro punto de la preventa y la lista cero necesitamos más conocimiento sobre el timing, sobre si realmente esto también lo vamos a hablar, en el ciclo inmobiliario que básicamente en el punto de la economía donde estamos específicamente en el sector inmobiliario, si estamos en un punto bajo o estamos en un punto alto. Así súper cortito, en el ciclo inmobiliario, si estamos en un punto bajo, es como el año pasado que estábamos todos entrando en crisis, que no va a haber, bueno, Bolivia va a ser como Venezuela y que Bolivia va a ser como Argentina y demás, y que todos estaban entrando en ese pánico y todos estaban rematando sus inmuebles, ¿no? Entonces, en ese momento es el mejor momento para comprar. Y cuando estamos en un auge donde tienes un montón de créditos bancarios, tienes un montón eh, bueno, un montón de situaciones diferentes, todo lo contrario, el banco te presta hasta tu máximo posible y tú buscas inversiones y compras más adaptadas a lo máximo que puedas prestarte, no tanto como en el punto bajo, lo que te genere más rentabilidad, lo que sea más seguro. Acá es lo máximo que pueda prestarme porque todo está yendo bien en la economía en ese momento. Entonces eso va con el timing y ahí tú tendrás que darle la recomendación al cliente de cómo, o sea, si qué tipo de preventa comprar, ¿no? Saber sobre inversiones, saber sobre eh, el cap rate, saber sobre cuánta rentabilidad le puedes sacar con ese departamento, cuánta rentabilidad le vas a sacar en plusvalía, cuánta rentabilidad le vas a sacar en alquiler cuando lo terminen. Y bueno,
mucho sobre la compra anticipada, ¿ok? Redundando un poquito, sobre todo en la preventa es el visado de cláusulas abusivas, que lo vamos a hablar, y en la lista cero el tema de el contrato de inversión conjunta, ¿no? Esos dos temas principalmente. Pero la realidad acá es que, bueno, mi especialidad está acá porque es el mercado más difícil, pero el mercado más difícil también paga bien. Porque cuando tú entiendes del mercado, puedes asesorar a los clientes y ves que ese cliente genera un 30, 40, 50% de rentabilidad en una inversión tuya, tienes mucha más confianza y tienes mucha más asertividad del mercado para más compras, más ventas futuras. Entonces, algo que sí es muy importante que entiendan, independientemente de con cuál decidan comenzar a enfocarse o en cuál quieran especializarse, porque sería lo mejor que se especialicen en uno, eh, lo más rentable en el negocio inmobiliario es la reputación. Yo llevo 8 años en el sector inmobiliario y no tengo un solo cliente que pueda tachar mi reputación y decirme, él me ha vendido esto o él ha hecho esto, nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, también están los créditos directos, ya sea directo de construcción o un crédito directo de departamentos. No existen muchos en el mercado, pero por lo general van muy de la mano con la anterior, que son con la preventa y lista cero, ¿no? Porque para estos créditos directos es una adversión a la pérdida mucho menor, es un cliente con una adversión al riesgo mucho menor, ¿no? Porque son cuotas más pequeñas, ¿no? Entonces no necesita tanta confianza en ti, sí necesita confianza, pero no tanta como comprar un departamento al contado. Entonces, eh, este, los tipos de crédito directo, los departamentos de crédito directo, las casas a crédito directo, lo que hacen básicamente es, o lo que hacemos donde nos enfocamos en el nicho para esto es básicamente buscar clientes que no califiquen al banco, comerciantes y oportunidades interesantes, ¿no? Además, que algo que me estoy olvidando acá, o me estaba olvidando, es el sector de créditos directos de terrenos, ¿no? Para los clientes que quieran un crédito directo a terrenos, igual la cuota es mucho más pequeña, el cierre es mucho más fácil, pero obviamente la comisión igual es mucho más chiquita, ¿no? Entonces, y por último, inversiones en general, vender una inversión inmobiliaria como vender lo que nosotros vendemos con mi socio es inversión en desarrollo inmobiliario donde generas 40% anual, perdón, mensual, 40% anual durante 2 años y tu dinero y la ganancia la recibes en los siguientes 2 años. Obviamente estás hablando de una mayor rentabilidad, pero un mayor tiempo y algo que requiere mucha más confianza del cliente contigo y para eso necesitas mayor reputación y demás, ¿no? Y bueno, tal vez acá era mejor que lo separa un poquito, pero las acciones en proyectos inmobiliarios. ¿Cómo funciona una acción en un proyecto inmobiliario? Básicamente vendes el 1% del total de un inmueble porque básicamente en una sociedad donde se divide en 100 acciones, eh, es- tiene a su propiedad, a su nombre, un activo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos en Sopocachi? En Sopocachi tenemos un edificio donde es básicamente la sociedad va a apropiarse del edificio y de ahí tú vas a poder comprar el 1%, una acción, ¿no? Y a esto le vas a sacar lo que en global el edificio le sacaría dividido entre 100, ¿no? Entonces tú le vas a sacar entre un 8, 10, 12% de del total de este inmueble, ¿no? ¿Y eso qué significa para ti? Para ti que estás vendiendo esto.
o no que estás vendiendo en esto específico, sino cualquier negocio, inversión donde puedas vender acciones. Significa, de igual manera que en alquileres, un ticket mucho más bajo y una confianza necesaria menor, porque básicamente no está comprando no es como en la lista cero de departamentos o en la preventa de departamentos que estás comprando un inmueble entero y la inversión es por encima de los 36,000, 40,000, $50,000. Es una inversión de $6,000 al oficial, el riesgo es menor y vas viendo avance, digamos, ¿no? De poco de a poco. Entonces, es un ticket menor. De igual manera, mi recomendación es que comiencen por esos, por las más fáciles, porque es mucho más rápido romper patrones. Ahorita vamos a ver, bueno, al final vamos a ver eso. Entonces, en general, en inversiones y en acciones, la gente busca rentabilidad, buscan estudios de mercado que te muestren lo que estás vendiendo, una visión empresarial y algo que le agregaría acá también que se me iba es la credibilidad, ¿no? Que para esto necesitas credibilidad bueno, credibilidad en ti, una reputación muy buena, principalmente eso, reputación. Entonces, ¿cómo gana un asesor inmobiliario? Primero, captando oportunidades. Como ustedes saben, si ustedes captan un inmueble en cualquier inmobiliaria independientes, ustedes captan un inmueble, firman con el cliente, básicamente esta opción de venta, alquiler, construcción, qué sé yo, o preventa, es, esta consignación les da la chance a ustedes de poder trabajar con otras personas. Si ustedes son asesores independientes, consignan una y tienen un grupo de amigos inmobiliarios independientes y pueden pasarle la captación. Y si es interesante, pueden tener un ganar y ganar a partes mitades, digamos, ¿no? O si trabajas en una inmobiliaria, lo consignas, lo pones en una inmobiliaria, ganas el 40%, el 30% de esa consignación, aunque tú no la vendas, ¿no? Obviamente, aunque tú no la vendas, mucha gente dice, entonces no tengo que hacer nada. No, tampoco. Significa que tú tienes que trabajar ese inmueble y cuando tengas algún cliente de tu compañero, ya sea externo, de tu equipo, quien sea, tú tienes que mostrarle esta opción también, ¿no? Entonces, mucha gente al comenzar en el sector inmobiliario piensa, pero yo tengo esta casa consignada o este departamento consignado, vale $100,000, entonces mi comisión será, qué sé yo, 4%, son $4,000 y mejor la vendo yo y prefiero tardarme más, pero no compartirla con otros asesores, ¿no? La gente que entra con esa mentalidad suele ser la que pierde más tiempo, pierde más dinero y pierde más oportunidades. Porque si tú rotas activos más rápido, significa flujo más rápido y reputación mucho más alta. Entonces, así como en los videojuegos, ganas reputación, ganas experiencia, ganas gente, ¿no? Denme un segundito de nuevo, por favor. Perfecto. Entonces, de esta- ustedes pueden ganar captando un inmueble siendo unos excelentes captadores de inmuebles y ganar a veces en algunas oportunidades tal vez menos capital, pero de una manera mucho más rápida. Ganan entendiendo el mercado, resolviendo dudas, porque básicamente si ustedes entienden el mercado, pueden asesorar de una mejor manera, pueden posicionarse como expertos de una manera mucho más rápida. Y bueno, ¿cómo funciona básicamente el inbound marketing, que es la mejor estrategia en lo personal que conozco? Bueno, una de las mejores estrategias, el inbound marketing en redes sociales es regalar contenido, enseñar sin pedir nada a cambio y de alguna manera posicionarte como un experto
resolviendo dudas, entendiendo el mercado y explicándolo. Y de esta manera los clientes te buscan. Como esa frase famosa que sirve para otra cosa, pero el hecho de no buscar atrapar la mariposa, ¿no? No busquen atrapar la mariposa o atrapar al cliente. Siembren un jardín, rieguen el jardín y que los clientes lleguen. A eso va con este punto de entendiendo el mercado, resolviendo dudas, haciendo seguimiento, porque mucha gente no entiende que cuando solamente mostrar el departamento es una parte del negocio. Si tú muestras el departamento y no le das un seguimiento correcto al cliente, lo pierdes todo. Eh, Puedes generar hasta un 70% de ventas solamente con responderle al cliente en el mismo día y dándole el seguimiento que necesita, explicando todas sus dudas y explicando al cliente todo lo que necesita, ofreciéndole todo todo lo que está bajo su presupuesto, ¿no? Y cerrando clientes de una manera efectiva y cerrando estos clientes para en un futuro, si son clientes inversores, en un futuro, cuando salga un nuevo proyecto, cuando tengas nuevas oportunidades, ofrecer estas oportunidades y generando confianza, principalmente eso. Quiero que entiendan que mi primer eh, cliente para desarrollo inmobiliario con el que decidimos hacer un proyecto inmobiliario era era mi amigo de hace, bueno, cuando comencé 4 años antes, ¿no? Era un amigo que ya sabía que yo estaba en el sector inmobiliario como asesor, ya sabía que era bueno vendiendo, ya sabía que tenía una buena reputación, que cumplía a mis clientes, que cumplía con todo, pero bueno, no con una intención de sí o sí hacer un negocio a futuro, ¿no? Pero como se dan las cosas, esta persona confía en mí y al primer proyecto inmobiliario o la primera oportunidad para hacer un desarrollo inmobiliario como desarrollador, pues lo hago con la confianza de un amigo, ¿no? Entonces, el, es así como ustedes generan dinero. Piensen en largo plazo, piensen como inversionistas, piensen en regar todos esos contactos y compartir ese conocimiento, aunque no le saquen una comisión, ¿no? Porque muchas veces va de eso. El mejor asesor no es el que más habla, es el que más entiende, porque puede que el cliente confíe en nosotros, o puede que del inicio no. Pero si nosotros escuchamos todas sus dudas, escuchamos lo que realmente necesita el cliente, vamos a poder generar muchas más ventas que, eh, que básicamente hablando y hablando y hablando de lo bueno y excelente que es nuestro producto, si es un inversor, lo bueno y excelente que es el mercado en esa zona y cómo va a explotar y demás, cuando realmente tal vez el cliente quiere algo más tranquilo en vez de tener el dinero del banco porque ya perdió todos sus dólares. En vez de hablar y hablar y hablar de cómo este es el cuarto, esta es la sala, este es el comedor, esta es la vista, son cosas muy frías. Escuchar al cliente que tiene una mascota, tiene una esposa, tiene un hijo, tiene un trabajo muy cerca y cómo es que esta sala puede ayudarle a este cliente a compartir con su familia en ese pequeño horario de almuerzo que tiene porque su trabajo es a 2 cuadras. Eso cierra mucho más que cualquier énfasis en lo hermoso que son las áreas comunes, cuando en realidad es que posiblemente ni las use. Pero si tú sabes que su trabajo es a 2 cuadras, entonces es diferente, ¿no? O si quiere más hijos, si no quiere hijos, si solo quiere una mascota, eso es muy importante. Entonces, ustedes tienen que entrar a este negocio con la idea de
aprender más y de escuchar más. El error más grande del rubro. Y vamos a recalcar un poquito lo sobre el patrón del inmobiliario, pero básicamente el error más grande del rubro es publicar 2 días y desaparecer 5. Y luego dicen, el mercado está difícil. Este es un mercado de disciplina, seguimiento, responder rápido, publicar constante. Si ustedes no hacen esto, básicamente los números hablan por sí mismos. Si tú le respondes al cliente en el mismo día, tienes una probabilidad de un 70% más de conexión contigo. El otro 30%, pues, tiene, bueno, ya luego de conectar contigo tendrás que darle el seguimiento, hacer la llamada, otro seguimiento. Pero si tu, tu conexión muere antes de nacer porque le respondes en una semana, 2 semanas, 3 semanas, el cliente ya compró un departamento, ya alquiló, ya invirtió, ya hizo su vida, porque así funciona. Ustedes, si ustedes se detienen, no quiere decir que el mercado se detenga. Entonces, eh, entren con esta idea de responder rápido. Yo tenía 5 clientes al día en mi primer mes y medio y así cerré mi primer departamento. Un departamento de $149,000, sin experiencia, sin entender alturas de los departamentos, sin entender sobre, ni siquiera, tristemente, ni siquiera sabía qué era eh, pagar eh, una mensualidad de... se me fue el, el nombre, pero eh, de los pagos de las áreas comunes de los edificios, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no sabía, o sea, me confundí y demás, pero principalmente fui aprendiendo disciplina, seguimiento, responder rápido y publicar constante. Eh, Obsesionarte porque tengas tu primer cierre. Pensar todos los días en ese primer cierre y pensar todos los días en darle eh, las mejores oportunidades a estos clientes, ¿no? Voy a darles una tarea porque la siguiente vamos a hablar sobre estudios de mercado y varios temas por el estilo, porque ya vamos a trabajar más en lo que nos interesa, pero necesito que lo hagan sin conocimiento. O busquen en YouTube, busquen, pregúntenle a ChatGTP, tienen a ChatGTP. Analicen la zona donde viven, ¿sí? Imaginen o piensen como desarrolladores, imaginen que van a desarrollar donde viven. Entonces, analicen la zona donde viven. Saquen precios de terrenos, precios de departamentos, casas, todo empíricamente. Hagan un Excel. Vean cómo, imaginen cómo. Porque eso es lo que yo hice cuando comencé en el sector inmobiliario. Con mi mejor amiga que estábamos vendiendo su edificio, fuimos a toda la zona de Obrajes, nos hicimos pasar como clientes. La realidad es que no necesitan hacerlo con los números, basta y sobra, pero nos hicimos pasar por clientes eh, y como si fuéramos a ir ahí, ahí ven dos muchachos de 21 años ahí yendo a las casas, a los departamentos, como si fuéramos a comprar una historia muy divertida. Pero bueno, la realidad es que ahora en redes tienes los datos y pueden preguntar. Pero eso nos hizo entender que realmente estaba a un buen precio, poquito por encima del promedio de la zona, pero un poquito. Pero la realidad es que por los materiales, la vista y por el tema de el sonido acústico, que las ventanas eran más, tenían este tema de que no se escuchaba nada. Entonces le daba un plus, ¿no? Le daba un plus que eso ya yo tenía las herramientas y los datos suficientes para hacer las comparaciones con los clientes, ¿no? Entonces, básicamente, busquen
empíricamente todo esto y definan qué sería bueno para desarrollar en su zona y por qué, ¿sí? Analicen la zona, el mercado, renta corta o para gente eh, tal vez menor o gente de una edad ya mayor o familias. Ustedes ven, o tal vez vives muy lejos donde no hay departamentos y alrededor solamente hay casas. Entonces, una casa, ¿qué tipo de casa? Imaginen un poco, ¿sí? Y con esos datos yo, media horita antes de, esto lo vamos a hacer para el siguiente martes. Media horita antes hacemos la reunión y me van mostrando sus zonas y demás para que podamos ver y explicarles un poquito más, ¿no? Tenemos un curso mañana, pero esta tarea es para el siguiente martes. ¿Cómo captamos un inmueble? Ya hablamos de que básicamente este negocio es aprender a comprar, aprender a vender, qué tipos de inmuebles hay que vender y qué tipo y cómo se vende cada inmueble y bueno, que captar un inmueble es básicamente la captar un inmueble es la otra manera en la que ustedes pueden generar un ingreso estando en un equipo o conociendo gente inmobiliaria sin necesariamente ustedes vender sí o sí, porque conozco muy buenos asesores inmobiliarios que son buenos captando, pero no vendiendo. Y está bien, ¿no? Entonces, un inmueble se capta haciendo un correcto estudio de mercado y entendiendo la zona de el departamento que ustedes quieran captar, sea para compra o para venta. Perdón, sea para venta o sea para alquiler. Si ustedes entienden la competencia alrededor, pueden brindar estos datos a la persona que es propietario, pero no está trabajando de momento con otra inmobiliaria, y ofrecerles un estudio de mercado gratuito para que esta persona pueda básicamente abrirles la puerta sí, porque tiene algo de ustedes, ¿no? Va a tener un valor agregado de ustedes. Y luego, en esa conversación, generar esa confianza, buscar sus necesidades. ¿Por qué quiere vender? ¿Realmente es buena opción para vender? ¿Realmente es buen momento para vender? ¿Por qué qué tipo de cliente quiere alquilar? Eh, ¿Por qué mucha gente, por ejemplo, no le alquila a estudiantes porque piensan que, bueno, muchas veces tienen complicaciones, digamos, ¿no? Entonces, entender al cliente, explicarle las opciones y generar esa confianza. Hablando como con todo lo que ya hablamos antes, con conocimiento. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Realmente, ¿cuál es el trabajo del asesor? Asesor inmobiliario. Lo dice el mismo nombre, asesorar al cliente en todo lo que ella necesite para su departamento, su futura vivienda, su futura inversión, o para dar su activo más importante, vender su activo más importante, alquilar su activo más importante. Necesitamos saber un poco de leyes, que eso lo vamos a aprender más adelante. No todas las leyes no necesitan ser abogados, necesitan entender sobre un alodial, un contrato de venta, un contrato de alquiler, ese tipo de cosas. Un poco de leyes, pero lo suficiente como para poder asesorar a su cliente. Inversiones necesitan almorzarse, desayunarse y cenar inversiones porque por los siguientes 5 años ese va a ser el nicho más interesante, al menos en Bolivia. Eh, Saber del mercado, entender las zonas, entender por qué unas zonas funcionan para algo y otras no, entender qué zonas funcionan para qué, por qué en Villa Copacabana no puedo poner mi Airbnb y por qué en Sopocachi sí, y por qué en Achumani, esta
siendo una buena opción de inversión para desarrollo. ¿Y por qué ahorita para hacer departamentos no hay ASA? No. Eh, Ver los datos, ver los números, entenderle el mercado y constantemente aprender. No significa que sean expertos desde el día uno. Significa que necesitan aprender constantemente, sobre todo de lo que le interesa al cliente que tú estás buscando. No necesitan saber todo, solamente eso, lo que tu cliente está buscando. Contactos adecuados para desarrollo inmobiliario, tener el contacto ideal para una preventa, porque si tú prevendes algo que termina no haciéndose, pues ahí tienes un problema, ¿no? A futuro, y recomendar no comprar. Es importante que sepan decir que no, que sepan decir, mira, tu inmueble está muy caro, tal vez lo puedas vender más adelante de esta manera, pero no es si quieres venderlo más caro, no es el mejor momento para venderlo. Y la realidad es que tú podrías venderlo tal vez a este monto, ¿no? En escenarios en los que realmente el cliente esté sesgado porque tuvo mal asesoramiento, ¿no? Entonces, todo esto se corrige o se ve con lo que habíamos hablado la anterior vez de el patrón del inmobiliario, ¿no? Que básicamente todo esto, cada punto, publicar, mandar mensajes, llamadas, WhatsApp y demás, reuniones, seguimiento, cierres, van a aprender en los siguientes cursos, bueno, en el siguiente módulo en realidad, cómo cada punto, qué necesitan para cada punto, qué herramientas puedo ofrecerles a ustedes y cómo romper cada, cada nivel, ¿no? Pero eso sería todo por hoy, queridos amigos. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla ahí en los comentarios. Y para los que están en Zoom, pueden comentar acá en el chat. Para los que están en YouTube, bueno, esto va a estar grabado, pueden verlo cuantas veces necesiten. Y nos vemos el siguiente, bueno, mañana en este caso, o en una siguiente clase.